Ya estamos en vivo, doctor. Hay que esperar que la gente se conecte Muy bien. para poder presentarlo. Igual, de todas maneras, usted puede ir pasando el link de la página, doctor, para que vayan viendo, si es que no se genera el enlace Perfecto. propio del video. Muy bien, transmito entonces desde aquí. Sí, bueno, ya creo que empezamos, ya hay 7 conectados. Muy Bueno, bien. ante todo, buenas noches con todos los asistentes a esta conferencia. Quien les habla es Walter Pascual, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Actualmente curso el 4º año de la carrera y soy miembro principal del grupo del taller de litigación oral y derecho procesal penal, Ius Temis. De la misma manera, hoy le vamos a traer la ponencia del doctor Pablo Micheletti, la cual titula en realidad es la litigación oral desde el lenguaje corporal. El doctor Pablo es abogado por la Universidad Católica de Santa Fe, es especialista en Derecho Penal, también es especialista en garantías constitucionales de investigación de la prueba y de la pena de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es docente universitario en la Universidad Católica de Santiago de Estero y asimismo también es autor de 2 libros que son La litigación oral desde el lenguaje corporal y el otro es un manual de investigación policial. Bueno, doctor, empezamos. Así es, Walter, mucho gusto. La verdad que muchas gracias por esta invitación, esta oportunidad de poder hablar con ustedes, tanto en Perú como en mi Argentina natal, país que tanto quiero, y en toda Latinoamérica, como se está transmitiendo a través del vivo de este sitio web de ustedes. Este tema que nos trae hoy a charlar un poco es una postura bastante innovadora en el mundo del derecho, sobre todo en el sistema procesal que estamos vivenciando tanto en nuestro país, en Argentina, como en Perú y ya en la mayoría de los países de Latinoamérica, de este sistema adversarial, este sistema acusatorio. El hablar de litigación oral para poder centrarnos en lo que es realmente la postura de esta tesis que planteo a través de mi primer libro, de cómo funciona la comunicación no verbal y cómo se interactúa en el mundo del derecho, ahora con la aparición de lo que son los sistemas procesales de corte acusatorio, en las audiencias orales. Necesitamos entender primero de qué se trata esto de la litigación oral. El litigio no deja de ser un conflicto de intereses, un conflicto en el cual 2 partes vienen a plantear frente a un juez determinadas posturas, sus propias posturas. En esta litigación, que puede ser de diversas formas, como ya conocemos, una litigación escrita y la litigación oral, que es mucho más progresista, genera que se tengan que desarrollar distintas destrezas en cuanto a los actores que participan a lo largo del proceso. La litigación no deja de ser otra cosa que comunicación. La litigación, litigar es comunicar, comunicarle a otra parte, comunicarle, en nuestro caso, al juez, lo que queremos informar, nuestra postura, nuestra posición y sobre todo nuestra pretensión. En lo que es la litigación oral, el objetivo final que tiene la litigación oral es meramente persuadir al juez. Persuadir no es solamente convencer al juez de que nuestra postura es la correcta, de que la verdad que nosotros llevamos al juicio es la verdad que se está buscando y que hace justicia, sino que además ese convencimiento debe ser dirigido a un accionar, a una determinada acción del juez. Es decir, nosotros persuadimos al juez para convencerlo de que él falle a favor de nuestra postura. Partiendo ya desde este punto de vista de lo que es la litigación, cuando hablamos de la oratoria no es solamente la comunicación verbal, lo que decimos con las palabras. Existen otros tipos de comunicaciones, como la comunicación escrita, que está por fuera de la oratoria,
y la comunicación no verbal. La comunicación no verbal viene a ser todo lo que conlleva un complemento a la comunicación verbal, es decir, hablan un poco de nuestra forma de ser como litigantes, todo lo que transmitimos, la información que brindamos al juez, a las partes, a nuestro cliente, al acusado, al público, la información que le brindamos a través de los gestos que realizamos, las emociones que expresamos con algunas expresiones faciales, microexpresiones, incluso la vestimenta, olores y mucha otra información que brindamos a lo largo de una audiencia oral. Ya en ese aspecto, en ese ámbito, es donde hay que darle importancia a distintos elementos que se ven inmiscuidos en lo que es justamente una audiencia oral. Partiendo de la base de que las personas que interactúan en una audiencia oral son justamente personas, seres humanos. Y como bien dice un médico argentino, Daniel López Rossetti, los seres humanos somos seres emocionales que razonamos. Es decir, la típica postura tradicional de que el ser humano es un ser racional y que eso lo divide o lo distingue de los animales, el razonamiento, el raciocinio, López Rossetti le agrega la cuestión emotiva, pero no la agrega en cualquier lugar, sino que dice, somos seres emocionales en primer lugar, que luego razonamos. Y esto guarda mucha relación con el funcionamiento del cerebro, y eso es un poco a donde apunta principalmente esta postura de cómo influye la comunicación no verbal, el lenguaje corporal, que el lenguaje corporal es uno de los elementos, de los grandes elementos que tiene la comunicación no verbal, en el mundo de las audiencias orales y cómo influye en este juego de persuadir, de convencer para hacer al juez. Al ser seres emocionales que razonamos, aquí viene un poco el planteo de esta nueva postura también de las neurociencias y el derecho, de si realmente la decisión de un juez es una decisión totalmente libre, 100% libre. Si es una decisión que no acarrea ningún elemento subjetivo. Y yo creo que es imposible llegar al punto de convencernos de que un juez es 100% no subjetivo. Es decir, la subjetividad siempre va a estar dada en la persona porque al ser seres emocionales que razonamos, estamos compuestos por un montón de experiencias, de formas de ver la realidad, de pensamientos, ideologías, que hacen, que conllevan a que nosotros dirijamos también nuestras posturas y nuestros pensamientos y la forma de interpretar y de observar. Justamente observamos de una forma amplia a través de todos los sentidos, no solamente de la vista. Y esto conlleva también a que se genere en nuestro pensamiento, en nuestra mente, una especie de subjetivismo que vamos acarreando todas las veces que necesitamos hacer algo. Con respecto a esto, es muy importante entender los estudios que están realizados en el ámbito de la comunicación. Hay un psicólogo alemán muy reconocido, sobre todo en Estados Unidos ahora, porque es un docente emérito de la Universidad de California, Albert Mehrabian, que él plantea y es ampliamente reconocido en el mundo de la comunicación su postura acerca de lo que él se denomina la regla Mehrabian, que es que cuando comunicamos, y comunicamos emociones, sentimientos, lo que pasa siempre en una audiencia oral, comunicamos en un juego de 93% de comunicación no verbal y solamente el 7% de lo que comunicamos es verbal. Es decir, solamente el 7% de la información que brindamos es a través de lo que decimos. Y el 93% está compuesto por un 55% de lenguaje corporal, lo que comunicamos con nuestros gestos, con nuestra forma de movernos, nuestras posiciones, las expresiones que realizamos también con nuestro rostro, y solamente un 38%
para completar el 93, lo que es la voz, el tono de voz, la altura, la intensidad, el cambio de ritmos, los silencios incluso, que también transmiten mucho. Una vez que logramos entender esto, cómo interactúa en el ámbito de las audiencias orales, necesitamos ahí desarrollar distintas herramientas, lo que yo denomino herramientas de oratoria. Un abogado, un litigante hoy en día no solamente debe conocer el derecho subjetivo y el derecho adjetivo, sino también, como dice un autor peruano, Oscar Peña González, dice, también necesita desarrollar habilidades comunicacionales. El gran secreto en las audiencias del sistema acusatorio, en las audiencias orales, está dado por el desarrollo de herramientas en oratoria, en litigación oral. Por lo tanto, aquí uno podría decir, sí, aparecería, por ejemplo, un penalista y nos diría, no, lo más importante en una audiencia va a ser la postura de la teoría del delito. ¿Por qué? Porque con alguna modificación dentro de la teoría del delito ya puedo dar de baja tal vez la configuración del delito y por eso resolver el conflicto rápidamente. Nos aparecería del otro lado tal vez un procesalista y el procesalista nos diría, no, lo más importante es tener conocimiento sobre el procedimiento, sobre las reglas del proceso. ¿Por qué? Porque ante una mínima falla que se cometa de las reglas del proceso, el proceso cae. Y todo lo que se charló sobre la teoría del delito, si existe el tipo, si no existe el tipo, la acción, si hubo acción, si hay culpabilidad, antijuridicidad, decaería porque no guardaría relación, porque no se podría llegar a una sentencia que resuelva este conflicto que estamos planteando. Creo que esto, ninguno de los dos extremos tiene la razón, por supuesto, siempre la justicia y lo justo se planteó desde el punto medio, como ya lo decían filósofos griegos en la antigüedad, se plantea desde el punto medio entre los dos extremos. Y hoy en día necesitamos tener esos conocimientos tanto del derecho penal de fondo como del derecho penal de forma y ahora agregarle las técnicas de litigación. En cuanto a las técnicas de litigación oral, hay que tener en cuenta que estarían compuestas por una serie bastante libre de estrategias que puede optar cada parte litigante para desenvolverse en el desarrollo de la audiencia, que siempre van a estar enmarcadas en lo que se llaman las reglas de litigación. Es decir, un abogado puede tomar como técnicas una gran diversidad de herramientas que le sirvan para cumplir su objetivo, persuadir al juez para que falle a favor de la postura que deseamos. Pero siempre y cuando se mantenga dentro de ese cuadro, dentro de ese margen, que son las reglas de litigación. Por ejemplo, dentro de las reglas de litigación podríamos encontrarnos qué es lo que se puede producir en un alegato de apertura, qué es lo que se puede hacer y lo que no está permitido hacer en un alegato de clausura, qué clases de preguntas se pueden realizar a un testigo en un examen directo o lo que es un interrogatorio directo, o qué clases de preguntas se permiten o no se permiten en un contraexamen o en un contrainterrogatorio, justamente. Y ya para ser un poco más concreto en cuanto a la postura, lo que manifiesto principalmente en este libro de litigación oral desde el lenguaje corporal es que no solamente debemos analizar o valorar lo que se dice en el debate, sino también cómo se lo dice. Es decir, la valoración de la prueba no va a versar solamente sobre los dichos, por ejemplo, de los testigos, sino que también debemos analizar cómo se desenvolvió ese testigo, cómo lo dijo. No es lo mismo un testigo que manifieste una determinada postura. ¿Por qué? Porque al ser también seres humanos, podemos mentir, libremente podemos mentir a través de lo que decimos. Pero mucho más difícil es mentir con lo que expresamos, con esa otra información que brindamos, con lo que se llama la comunicación no verbal. Para ser un poco más concreto, la comunicación no verbal tiene tres grandes reglas, le digo yo, los tres grandes pilares de la comunicación no verbal.
el funcionamiento del cerebro, el cual es el principal. También tenemos que tener en cuenta el contexto en el cual se desarrolla la interpretación de ese análisis, de ese discurso que estamos desarrollando en una audiencia, y también el comportamiento básico de la persona. Necesitamos conocer cuál es la línea base de conducta de la persona, que es el elemento por ahí más difícil de aplicar en las audiencias orales porque no conocemos a todas las partes. Por ejemplo, Alberto Binder, aquí en Argentina, tiene dicho que hace una analogía de lo que es la audiencia de debate oral con un campo de juego. Un campo de juego, imagínense, por ejemplo, una cancha de fútbol en la cual está compuesta por distintos jugadores. En este caso, en analogía, los distintos jugadores son las distintas partes procesales en la audiencia de debate. Imaginemos el fiscal como un jugador, el defensor como otro jugador, incluso el juez es otro jugador más. Cada jugador se desenvuelve de forma particular. Cada jugador desarrolla sus propias habilidades, sus propias técnicas para tener un objetivo, ganar. El objetivo del juez, en la analogía, por supuesto, va a ser descubrir cuál es la verdad y llegar a la justicia y poder dar un fallo que sea justo. El objetivo que va a tener el fiscal es que se haga la justicia condenando a la persona que acusó y, por supuesto, atendiendo al principio de adversariedad, la otra postura, que va a ser la de la defensa, su objetivo va a ser lograr la absolución o la pena menor que le corresponda justamente a su defendido. Vamos a analizar un poco para comprender esto de cómo influye la comunicación no verbal en estas audiencias orales, metiéndonos de lleno en el análisis del funcionamiento del cerebro. El cerebro está dividido en dos hemisferios, un hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Cada hemisferio del cerebro humano controla distintas partes del cuerpo y también controla distintas funciones del organismo. Es decir, el hemisferio derecho del cerebro controla todo lo que es las emociones, es el cerebro creativo, imaginativo, también de las artes, de la música y del pensamiento holístico, es decir, el análisis de todo en su conjunto. Y el hemisferio izquierdo controla lo que es ya el pensamiento razonado, la razón, la ciencia, es el razonamiento, también la crítica y los sentimientos. Lo importante aquí está en comprender que el funcionamiento del cerebro es, motrizmente hablando, cruzado. Es decir, el hemisferio derecho del cerebro controla el lado izquierdo de nuestro cuerpo y el hemisferio izquierdo controla el lado motriz derecho de nuestro cuerpo. Por ende, con un simple ejercicio que yo los invito a que hagan ahora en sus casas, van a comprender un poquito más cómo funciona esto que les quiero explicar. Crúcense de brazos, como les sea cómodo en sus casas, y obsérvense un segundo cómo cruzaron de brazos. Si pusieron tal vez la mano derecha por encima del brazo izquierdo, si pusieron la mano izquierda por encima del brazo derecho, o si cruzaron las dos manos con los puños cerrados atrás. Observen eso. Ahora suéltense. Los que hayan colocado la mano derecha por encima del brazo izquierdo, tengan en cuenta de ahora cruzarse al revés, es decir, la mano izquierda que esté por encima del brazo derecho. Y viceversa, los que tenían normalmente la mano izquierda por encima del brazo derecho, intenten ahora hacerlo al revés y que la mano derecha esté por encima del brazo izquierdo. Ese simple ejercicio nos demuestra cómo nuestro cerebro, estos hemisferios, funcionan y cómo van predominando constantemente a medida que pasa el tiempo por sobre el otro. Aquellos que hayan puesto la mano derecha por encima del brazo izquierdo significa que el hemisferio izquierdo predominó por sobre el derecho y terminó dando la dirección del cuerpo. Y le dijo, no, la mano derecha es la que va a predominar ahora.
y viceversa, lo que hayan utilizado la mano izquierda por encima del brazo derecho, predominó de forma cruzada el hemisferio derecho. Ahora se van a plantear qué pasa con los que nos cruzamos con las dos manos escondidas. Hubo una igualdad y no lograron predominar ninguno de los dos hemisferios. El intentar cruzarse de forma opuesta genera también analizar en qué grado de predominancia hay de un hemisferio sobre el otro en ese momento. Mientras más nos cueste, es justamente porque más predomina un hemisferio por sobre el otro. Y si nos cuesta menos, es porque la predominancia es menor. A esto quiero ir para poder entender que los distintos gestos que realiza, por ejemplo, un testigo, que realiza, por ejemplo, el juez o nuestra contraparte, incluso el imputado, en el desarrollo del debate, nos van a emitir a nosotros un montón de información muy valiosa de si el juez, por ejemplo, está siendo más emocional, si está siendo más lógico, más racional y está reflexionando acerca de lo que decimos. También eso nos va a llevar a interpretar si el juez está prestando atención a nuestro discurso, por ejemplo, a nuestro alegato de apertura, si se está aburriendo, si se está durmiendo, si está de acuerdo con nuestra postura o todo lo contrario, está en disidencia. Toda esta información nos la transmite el cuerpo constantemente. E ir comprendiendo cómo funciona, por ejemplo, el cerebro, en este caso, que es principal, nos va a servir para poder analizar y para poder también valorar la información verbal que nos está transmitiendo también la otra persona. Si yo, por ejemplo, les digo, estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero mi cuerpo, como vieron, por ejemplo, mi cabeza decía no, negaba, hay lo que se llama un desliz verbal o una desconexión verbo-corporal. Es decir, no hubo conexión entre lo que mi cuerpo comunicó, decir no con la cabeza, negar, con lo que yo sí comuniqué verbalmente. Yo dije sí, y yo dije estoy de acuerdo, pero negué con la cabeza. Hay una desconexión. Esa desconexión tiene también una interpretación y una explicación desde el mundo del análisis del funcionamiento del cerebro humano. Existe una teoría de 1914 de Bradford Cannon que él desarrolló lo que se llama el síndrome de luchar o huir, planteándose también un poco en el cerebro triuno que desarrolló el científico Paul MacLean en Estados Unidos, en el cual él manifestaba y descubrió que el cerebro humano está compuesto por tres capas. Tres capas, una por encima de la otra. Imagínense el cerebro humano e imagínense ahora como que estuviese compuesto por tres bloques, uno arriba del otro, que se van superponiendo. El primer bloque que nos encontramos, este primer cerebro, es el cerebro reptiliano. Es decir, el cerebro que compartimos con cualquier reptil, con los animales. Es el cerebro que está encargado de la función de la reacción de los instintos. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos la mano en el fuego, no necesitamos pensar que nos estamos quemando para reaccionar con el cuerpo y sacar la mano. Automáticamente, cuando toquemos el fuego, la información que llega a nuestro cerebro, a nuestra primera capa del cerebro, lo que es este cerebro reptiliano, esta capa reptiliana, automáticamente va a dar la directiva al cuerpo de sacar la mano, para no quemarnos, para evitar un problema mayor, es decir, para poder sobrevivir. Cuando logramos pasar con la información que tenemos a la segunda capa, ya nos vamos a lo que es el cerebro límbico, que también lo compartimos con los animales, el cerebro límbico. El cerebro límbico ya va a estar compuesto o encargado de las funciones relacionadas con las emociones, con los sentimientos y las emociones. Es decir, nos quemamos la mano y eso nos genera una emoción que puede ser negativa, por ejemplo, el dolor. Entonces vamos a reaccionar también de una determinada forma por la información que procesamos en esta segunda capa del cerebro. Pero una vez que logramos que la información pase estas dos primeras capas y llegar a la tercera
capa del cerebro, que es la neocorteza, o neocórtex, también llamado así por MacLean, neocórtex, neocorteza. Esta neocorteza es la que se encarga de la función del razonamiento, de razonar. Y eso es lo que estadísticamente y lo que tradicionalmente, históricamente, se ha vinculado con lo que nos diferencia de los otros seres vivos en la Tierra, la capacidad de razonar. Esta nueva corteza, la neocorteza, la tercera capa del cerebro, es lo que nos genera a nosotros la posibilidad de razonar y de pensar la información que recibimos, analizarla, procesarla y por ende actuar conforme a ello. Y está vinculado, en cuanto a la función, al habla. Entonces, cuando una persona dice algo, significa que la información que percibió la pudo analizar para poder procesar y producir esas palabras, eso verbal que reproducimos. Entonces, esa información logró atravesar la primera capa del cerebro, reptiliano, la segunda capa, el límbico, y llegó a la tercera capa, la neocorteza, y logró que la persona razone. Cuando el cuerpo reacciona antes que cuando hablamos, significa que la información quedó primero varada en la segunda capa, en el sistema límbico, en el cerebro límbico. Por ende, el cerebro límbico reaccionó e emitió un mensaje, comunicó un mensaje a nuestro cuerpo que reaccionó. En el caso que estaba explicando, mi cuerpo lo que hizo fue negar con la cabeza. Yo percibí algo y dije no. Pero como lo alcancé a pensar después, reaccioné y dije no puedo decir que no, tengo que decir que sí. Entonces yo dije verbalmente que sí, pero mi cuerpo ya me delató antes y comunicó que en realidad lo que yo pensaba no era lo que estaba diciendo. No sé si hasta el momento voy siendo un poco claro o si tienen alguna pregunta con relación al tema. Perfecto. Una vez que logramos atravesar lo que es el funcionamiento del cerebro, también debemos tener en cuenta los otros dos pilares de la comunicación no verbal, de la interpretación de la comunicación no verbal. El contexto y el comportamiento básico de la persona. El contexto está dado por las circunstancias que rodean a esa situación particular. En el caso concreto nuestro, el contexto va a estar dado por una audiencia de debate, en la cual, como todo litigio, hay mucho en juego. Hay mucho en juego tanto para las partes procesales, como puede ser el fiscal, como puede ser el defensor, pero así también, y más aún, hay mucho en juego para la víctima y para el acusado. Por lo tanto, ese contexto particular genera una cierta cantidad de desorden, por ahí podríamos denominarlo, en el funcionamiento normal, en el cual nos estaríamos desenvolviendo, en un caso en el cual estemos tranquilos. Y esto viene ya vinculado también en el funcionamiento del cerebro con lo que es el síndrome de luchar o huir que había manifestado hace un ratito, que desarrolló en 1914 en la Universidad de Harvard, Walter Bradford Cannon. Walter Bradford Cannon lo que nos decía acá es que el ser humano, cuando se enfrenta ante una situación que le genera estrés, que de hecho un debate, un juicio, nos genera estrés a todos, imagínense aún más el estrés que le genera a un testigo que tiene que ir a declarar, que tal vez es su primera vez declarando en un proceso, con todo lo que ello implica. El miedo que le genera al testigo ir a hablar, a decir algo que tal vez se equivoque, el miedo incluso a que esa teoría de que el juez lo puede llegar a detener enseguida por haber dicho alguna mentira. Lo que también está metido en el subjetivo de cada persona, por ejemplo, con la televisión, con las series. Hoy en día, por ejemplo, con la plataforma, por así decirlo, de Netflix o cualquier plataforma que uno utiliza para poder visualizar series, películas, le llega un montón de información de determinados juicios que uno puede ver en la pantalla grande, por así decirlo.
Eso genera en el subjetivo, en el consciente de la persona, un prejuzgamiento. Entonces, cuando un testigo va a declarar y se presenta en un juicio, y tal vez es su primera vez, como estábamos diciendo, va con todo ese prejuzgamiento, va con todos esos prejuicios a declarar y con un cierto miedo. Ese miedo no deja de ser otra cosa que una situación de estrés que está vivenciando ese testigo, por ejemplo, en ese determinado contexto que es la audiencia de debate, una audiencia de juicio, por ejemplo, en el proceso penal. Eso va a llevar a que, al estar bajo estrés, la persona tenga tres formas de reaccionar. Por eso está el síndrome de luchar-huir. Una de las formas es huir. La persona automáticamente queda bajo estrés y su forma de tratar de resolver el conflicto es huir, escapar. En una audiencia oral, por supuesto, no se va a levantar y se va a ir corriendo el testigo, pero sí lo que va a hacer es quedarse callado, tal vez, o decir menos información de la que tenía que decir. Y tal vez le genera miedo a decir la información que quería, la información que él tiene conocimiento, por supuesto, a través de lo que percibió y por eso fue llevado como evidencia en primer lugar y producido como prueba en el debate. La otra reacción que puede tener el testigo, en este caso hablando del testigo como ejemplo, pero es aplicable a todas las personas, a todos los sujetos procesales. La otra reacción que puede tener es paralizarse. La persona no dice nada, se queda muda y queda en un silencio eterno. Y la tercera opción, la tercera forma de reacción que puede tener, depende cómo evalúe el cerebro este grado de estrés en el cual está inmerso, va a ser la de luchar. Que por supuesto no va a ser la de pelearse a mano con los distintos sujetos procesales, sino que va a ser la de enfrentar el problema hablando y diciendo lo que realmente fue a decir al debate, lo que realmente conoce, lo que sabe y que para ello fue llevado al juicio. Si entendemos también cómo funciona este síndrome de luchar, huir, que puede ser paralizarse, vamos a comprender también la distinta información y vamos a saber interpretar la distinta información que nos brinda ese testigo en ese momento. Si ante una determinada pregunta el testigo se nos paraliza y se queda en silencio, nosotros vamos a saber que ahí generamos en ese testigo, con esa pregunta que realizamos, que el testigo entre en una situación de estrés profundo. Por lo cual, algo de la pregunta que le hicimos le molestó. Y eso nos va a servir a nosotros, en lo que serían nuestras herramientas de litigación, para poder ir manejando al testigo. Esto visto desde los dos ámbitos, tanto para el testigo que es nuestro, que nosotros lo llevamos y lo presentamos en juicio, para poder guiarlo, para ayudarlo, como para el testigo de la contraparte, nosotros poder ir a atacarlo, por así decirlo, de una buena forma, y poder lograr hacerle pisar el palito y que diga lo que nosotros realmente necesitamos que él diga, o si nos va a mentir en el juicio, logremos que no pueda justamente mentirnos en el juicio. En el caso de la defensa, por ejemplo, en muchas ocasiones el defensor necesita que el testigo llevado por la fiscalía hable lo menos posible. En ese caso, aplicando también y comprendiendo cómo funciona esto, vamos a poder utilizar las herramientas adecuadas para poder lograr ese objetivo. Y por último, el comportamiento básico de la persona como un tercer pilar importante en lo que es la interpretación de la comunicación no verbal, que va a estar dado ya por conocer a la otra persona. Este es el pilar más difícil porque, por supuesto, no conocemos a todas las personas. Es mucho más fácil para nosotros interpretar la comunicación no verbal de un familiar, de un amigo, de una persona con la cual tenemos un trato diario, porque ya la hemos visto y sabemos cómo es su comportamiento cotidiano, su comportamiento en un estado de bienestar, es decir, sin estar pasando por un momento de estrés. Lo cual eso nos genera a nosotros también
poder generar esta línea base conductual de la persona para poder saber cuando el comportamiento de esa persona está por encima de esa línea base, se sobresale, significa que hubo algún problema ahí, significa que algo generó ese determinado estrés en la persona y por ende esa reacción que puede ser fisiológica o que puede, por ejemplo, transpirar mucho, ponerse colorado, o que puede ser corporal, la de cruzarse de brazos enseguida, la de empezar a acariciarse un brazo, taparse los ojos, la boca. Ahora bien dirán, una vez que tenemos esta línea de comportamiento básico, va a ser mucho más fácil lograr interpretar a la persona. En el caso de una audiencia de debate, es mucho más difícil lograr partir de esa línea base. Pero sí podemos, como una estrategia particular, como una herramienta que utilizamos los abogados en el litigio, es la de establecer rápidamente con las primeras preguntas en el examen que le hacemos al testigo, con esas primeras preguntas básicas, sencillas, fáciles, para poder generar la confianza y también para poder ir viendo cuál es ese comportamiento básico de la persona. Ahora, para hacerles un poco más claros también con cómo interpretar la comunicación no verbal en una audiencia de debate, vamos a ir con algunos ejemplos un poco más precisos. Por ejemplo, imaginemos el caso en el que estamos interrogando otra vez a un testigo. El testigo nos viene hablando normalmente, desenvuelve, hace ademanes con las manos, nos ilustra por ahí, nos puede decir, por ejemplo, sí, el acusado utilizó un cuchillo de esta medida y se lo clavó a la víctima. Y cuando viene hablando así, de golpe le hacemos una pregunta que genera una reacción negativa en el testigo y automáticamente que él venía desenvolviéndose normalmente, mostrando su línea base, automáticamente se nos cruza de brazos. Cruzarse de brazos, analizado de una forma aislada, en lo que es el análisis del lenguaje corporal, es una postura cerrada. Justamente uno utiliza los brazos como una barrera protectora. Y al cruzarse de brazos, uno lo que hace es protegerse. Incluso también cuando uno se inclina hacia atrás. La intención que tiene es protegerse de una agresión, de algo que lo incomoda, de algo que lo está atacando, de algo que lo está poniendo mal o en un estado de estrés, algo que lo saca de su estado de bienestar. Eso sí, esto analizado de forma aislada. También el comportamiento de cruzarse de brazos puede ser que la persona tiene frío. Entonces, al tener frío, uno busca la protección de cruzarse de brazos. Por eso, no podemos caer en el sesgo de interpretar los gestos de forma aislada. No podemos dejarnos llevar de que porque el testigo automáticamente se cruzó de brazos, eso significa que nos esté mintiendo o eso significa que está muy mal. Pero sí, si lo analizamos de forma agrupada, es decir, analizamos una cierta cantidad de gestos o de comunicación, de información que podemos observar de este testigo, ahí sí podemos llegar a una interpretación, a una conclusión acerca del comportamiento no verbal que tiene y si guarda relación, si hay una conexión con lo que dice verbalmente o si se produce lo que charlábamos hace un rato de esta desconexión verbo-corporal. Entonces, si a ese cruzarse de brazos del testigo le incorporamos que el testigo se inclina hacia atrás o incluso que empieza a mirar el piso o nos desvía la mirada, ahí ya tenemos 3 comportamientos para interpretar. Y esos 3 comportamientos van en una misma línea que significa que el testigo quedó incómodo con nuestra pregunta. Ahí ya logramos ganar nuestra primera batalla con el testigo. Generamos que esa pregunta que utilizamos es una pregunta que lo incomodó y por ende, si nosotros seguimos preguntando en esa línea o seguimos cuestionando acerca de ese determinado tema que desarrollamos en esa pregunta, lograremos hacer que el testigo nos diga realmente lo que nosotros necesitamos escuchar. Vamos a lograr hacer que el testigo pise el palito y nos termine diciendo realmente la verdad de lo que pasó y no una verdad que se haya
inventado, imaginado, etc. Imaginemos el caso ahora, para sacar al testigo, vamos a ponernos en cuenta con análisis del juez. El juez está constantemente observando lo que comunican las distintas partes, el fiscal, el defensor. En este caso, yo digo que hay lo que se llama una comunicación triangular, pero no es la comunicación triangular a la cual estábamos acostumbrados antes en un sistema inquisitivo, por ejemplo, en el cual era un triángulo vertical, donde el juez estaba arriba en la cabeza y las partes abajo, el fiscal y la defensa estaban abajo, y la comunicación importante era la que partía desde el juez. Ahora la comunicación adversarial es una comunicación de un triángulo horizontal, es decir, los tres sujetos están en igualdad de condiciones, los tres sujetos constantemente están emitiendo información y también interpretando la información que le transmite el otro sujeto. Por ende, cuando, por ejemplo, desde la Fiscalía, como fiscales, hacemos un alegato de apertura y lo observamos al juez, el juez nos va a estar comunicando con su comunicación no verbal, con su lenguaje corporal, por ejemplo, qué está realmente sintiendo, qué emociones está vivenciando a la hora que analiza nuestro relato, a la hora que analiza, por ejemplo, cómo le relatamos nuestra teoría del caso. Imaginemos una postura muy común en los jueces, en las cuales se tapan la boca, por ejemplo. El gesto de taparse la boca con un dedo y mirar a la persona a la cual está hablando, inconscientemente lo realizamos cuando estamos prestando atención muy profundamente hacia lo cual estamos observando, ya sea que estemos viendo algo o que estemos escuchando algo o que estemos de forma conjunta viendo y escuchando a alguien. Entonces, si nosotros al dar nuestro alegato observamos que el juez nos está mirando detalladamente y se tapa la boca con un dedo, por ejemplo, podemos quedarnos más tranquilos de que el juez está analizando y está pensando y reflexionando lo que nosotros estamos diciendo. No nos dice todavía eso si está a favor o está en contra, si está de acuerdo o no con lo que estamos diciendo. Pero sí logramos captar su atención. Es distinto al juez, por ejemplo, que está mirando para otro lado, que se tira a un costado, que empieza a bostezar. Esas cuestiones también, esa información que nos transmite, a nosotros nos genera esa forma de poder interpretar cómo va nuestro discurso, cómo estamos haciendo y cómo impacta en el juez esa comunicación que le estamos brindando, ese alegato de apertura, por ejemplo, y nuestra teoría del caso. Ahora bien, si vemos que, por ejemplo, el juez se acerca hacia nosotros con el cuerpo, muy levemente, no hace falta que el juez se pare y vaya hacia nosotros, por supuesto que eso no va a pasar, pero el cuerpo incluso nos está transmitiendo de si hay interés, si hay cercanía o no con la postura de la parte. O todo lo contrario, al alejarnos, si no estamos de acuerdo con la otra parte. Entonces, tal vez este gesto va a ser muy distinto si el juez nos hace este gesto, con una posición de adelantarse o de irse hacia atrás. Ahí ya pueden ver que estamos analizando no un gesto aislado, que vendría a ser este, sino ya dos comportamientos. Este comportamiento y el de irse hacia atrás, alejarse o acercarse, irse hacia adelante. Toda esta información nos va a ir generando a nosotros un breve análisis de cómo estamos yendo en ese juicio, cómo estamos yendo en nuestro debate y si el juez está más de nuestro lado, si nos está creyendo, prestando atención y logramos así persuadirlo o no. Esto como un breve pantallazo de lo que es esta postura, esta hipótesis que planteo de que en las audiencias orales, aquí en el sistema penal, pero esto es aplicable a todos los sistemas procesales de los distintos fueros, siempre y cuando exista lo que es este sistema adversarial, oral, en el que predomina la oratoria en aquellos fueros,
es también de aplicación. Por lo tanto, la importancia que tiene el conocimiento de las partes que debemos tener sobre esta herramienta de la interpretación de la comunicación no verbal está estrechamente ligada a nuestras técnicas de litigación oral. Por ende, como bien dije al principio, y un poco citándolo a Oscar Peña González, el abogado no solamente debe conocer el derecho sustantivo, el derecho adjetivo, sino también de las herramientas de la oratoria, de las herramientas comunicacionales. Y el análisis del comportamiento de la comunicación no verbal es, yo diría, la herramienta principal en cuanto al análisis para poder llevar adelante de forma eficaz el juicio que queremos y la forma más eficiente posible. Doctor, tengo Sí. una pequeña una duda. En realidad, si es que desde el abogado defensor, la kinésica jurídica le favorece en nuestro sistema, ya que se discute mucho en realidad de que estas técnicas de litigación oral son para fueros donde hay un sistema por jurado y donde se trata de convencer a personas que no conocen derecho, por eso a veces hasta sobreactúan al momento de exponer su alegato. ¿Esto es favorable para nuestro fuero en realidad? O sea, cuando quien decide es una persona que sí conoce derecho. Sí, acá podríamos analizar en el aspecto de lo que es el juicio por jurados, por supuesto que es mucho mayor todavía la implicancia que tiene y la importancia que tiene la utilización como herramienta de la comunicación no verbal. En grados es mucho mayor. Pero así como lo dije al principio, los jueces son seres emocionales que razonan. Por lo tanto, el juez también está vivenciando emociones a lo largo de todo el debate y más allá de que tiene el conocimiento de derecho necesario, o por lo menos creemos que tiene el conocimiento necesario del derecho para poder fallar conforme al derecho, y esto no quiere decir que se le quite la importancia al derecho de fondo, todo lo contrario. Esto es tratar de explicar el derecho de fondo y de llevárselo al juez de la mejor forma posible, para que lo comprenda, para que lo entienda y también para que nos crea. Acá se pone en juego mucho la credibilidad de la persona, la credibilidad de lo que están manifestando los sujetos procesales. Y el juez, ante un abogado que litigando le suena creíble, por así decirlo, a grosso modo, y lo observa como alguien creíble, va a conformarse y va a poder lograr ser persuadido de una forma mucho mejor que ante un abogado litigante que se plantea que no logra brindar exactamente la información que quiere. Es decir, el típico abogado que se queda encasillado, sentado en su escritorio, hablando, leyendo lo que tiene escrito frente al micrófono, sin moverse del lugar, sin hacer un gesto con una mano, sin variar la mirada, sin mirar al acusado, sin mirar a la víctima, sin mirar al juez, sin mirar y decirle las cosas a la contraparte, la credibilidad de ese abogado es mucho menor. Y el efecto que tiene psicológicamente en el cerebro del juez también es mucho menor, porque este efecto es inconsciente. El juez no está diciendo, no, yo voy a interpretar a ver quién me convence más en cuanto a cómo se expresa oralmente. No, el juez lo que está analizando es el derecho de fondo y si realmente puede valorar las pruebas conforme le expresan las partes o si tiene que hacer una valoración distinta, la valoración que él va a realizar. Pero inconscientemente esa valoración se va a ver inmiscuida por el subjetivismo que tienen las personas. Y ese subjetivismo es el que está dado a través de la información que se brinda a través de la comunicación no verbal. Por ende, respondiendo o haciendo un resumen con respecto a la pregunta, sí, es de utilidad en nuestro sistema, es de una gran utilidad. Incluso en mi libro en particular, yo tomo distintos ejemplos prácticos, de ejemplos reales
que viví en audiencias, en el desarrollo de distintas audiencias, y esos ejemplos los transcribo en lo que es el libro y explico cómo logré interpretarlo y cómo se fue desarrollando todo así. Por ejemplo, como para dar un ejemplo muy, muy amplio, me tocó en un juicio de un abuso sexual frente a un tribunal, 3 jueces, en los cuales, luego del alegato de apertura del fiscal y luego de haber escuchado y visto la entrevista de la víctima a través del método de cámara Gesell, el video de lo que es la entrevista de una víctima, que en este caso era una menor de edad, a través de la metodología de cámara Gesell, uno de los jueces me comunicó solamente con su comportamiento no verbal ya su postura. Y yo salí de ahí, de esa primer audiencia de debate, que todavía faltaban diversos días más de debate, ya con una información fulminante. Ya teníamos un juez que creía nuestra postura, un juez que estaba casi ya persuadido. En cambio, tenía los otros 2 jueces, que logré también analizar, de los cuales tenían muchas dudas. Y esto se pudo observar con su comportamiento. Y la diferencia que había entre el comportamiento de los 3 jueces era muy notable. Por lo cual, si bien es muy difícil en el meollo del debate, de la audiencia, poder estar prestando atención a lo que uno tiene que decir, a lo que está escuchando de la contraparte, a lo que se está produciendo, a la prueba que se está realizando en el debate, y a su vez, encima, analizar lo que es el comportamiento no verbal, sí, es muy complejo. La verdad que lleva un entrenamiento demasiado exhaustivo e incluso, y lo que yo recomiendo es que siempre haya otra persona capacitada en lo que es la interpretación y la comunicación no verbal para que sea la encargada de solamente interpretar el comportamiento no verbal. Incluso otro ejemplo que también utilicé, este caso no lo utilicé en el libro, pero sí es un ejemplo que lo suelo utilizar cuando doy clases, es el de un acusado, también por abuso sexual, que había abusado sexualmente de su hija menor. Yo me dediqué a analizar los comportamientos que él realizaba a lo largo de la reproducción de la entrevista a la menor, a su hija, a través de la metodología de la cámara Gesell. Cuando se reproducía este video de la entrevista en cámara Gesell, en el debate, yo solamente escuchaba lo que decía la niña y observaba a su padre, al acusado. Y pude observar e ir marcando en distintos momentos, en distintas frases que realizaba la menor, qué gestos realizaba y por ende a dónde después apuntar con las preguntas, a dónde la fiscalía debía apuntar con las preguntas en el desarrollo del debate, e incluso podía ver si el acusado me confirmaba la teoría del caso con ese comportamiento que él realizaba, por ejemplo, asintiendo distintas frases que utilizaba la menor, o riéndose, o sonriendo muy levemente. Pude percibir en 7, 8 ocasiones que el acusado hacía una leve sonrisa. Una muy leve sonrisa, lo que se llamaría una microexpresión facial. Es decir, la expresión facial de la sonrisa es hacer el gesto completo. Las 2 comisuras labiales se elevan en igualdad y no una comisura por encima de la otra, en igualdad, en una línea. Lo que él hacía en lo que se llama microexpresión es como una tentativa de expresión. Es decir, la persona alcanza a empezar a realizar el gesto, pero queda en una tentativa desistida porque la persona se dio cuenta que lo está realizando, pero no quiere expresar eso. Entonces, desiste de la acción y automáticamente frena la expresión y frena la sonrisa. Y queda en una microexpresión, que puede ser de 1 segundo o incluso de milésimas de segundo. Eso lo pude observar en 7, 8 ocasiones, las cuales coincidían en un elemento particular del relato de la menor, el cual no lo voy a expresar por cuestiones, por supuesto, de respeto hacia lo que fue el caso concreto, pero que nos sirvieron a lo que es el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Acusación, para poder llevar adelante luego el resto
del debate. Interesante, doctor, lo que nos comenta. Voy a empezar a leer algunas preguntas Sí, que nos he estado viendo. También recordarles que por favor sigan la página, porque el doctor Pablo en realidad no va a ser la primera vez ni la última que nos va a acompañar. Contamos con él. por Bueno, supuesto, un gusto. doctor, nos dice Juan Sánchez, nos pregunta, ¿cuál es la forma o procedimiento para en juicio oral el abogado de la defensa que está interrogando al testigo de la fiscalía puede hacer que lo que ha manifestado en juicio oral y su declaración en sede fiscal se contradice? Creo que es Perfecto. evidenciar contradicción con declaración previa, creo que se refiere. Exactamente, podría ser desde ese punto. Analizándolo desde el punto de vista de la defensa, tal como viene en la pregunta de nuestro colega, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El abogado defensor, en ese caso, primero va a tener un conocimiento previo de la declaración de ese testigo en sede fiscal o sede policial. Una vez que tiene ese conocimiento y lo quiere hacer confundir o quiere que realmente connotar la diferencia o la contradicción que hay con lo que manifestó, lo que necesitamos es sacarlo de su estado de bienestar. Es decir, necesitamos, desde esta herramienta de la comunicación no verbal, ya no tanto interpretarlo de él. Nosotros, con nuestro comportamiento, con nuestra comunicación no verbal como abogados defensores, comunicarle a él de una forma que generemos meterlo bajo estrés, sacarlo de su zona de confort, de su estado de bienestar. Esto lo vamos a lograr, por ejemplo, acercándonos hacia el testigo, no nos quedemos atrás de nuestro escritorio, vamos a acercarnos hacia el testigo, siempre y cuando lo hagamos de una forma rápida, porque si yo estaría del lado de la fiscalía, automáticamente objetaría esa reacción y esa cercanía hacia el testigo, porque podría llegar a sonar que uno está agrediéndolo al testigo y logrando esto. Pero muchas veces a la fiscalía se le pasa. Entonces, logramos ahí, como abogados defensores, introducirnos y generar ya, por ejemplo, esa cercanía. Una vez que generamos esa cercanía, incluso con determinados gestos, con frases más elevadas, con un puño cerrado, el puño cerrado connota fuerza, puño cerrado así. Un puño así ya es un gesto relacionado con el poder de la persona. Y este gesto es relacionado siempre con lo que es la fuerza. Eso lo podemos ver en cualquier persona que, por ejemplo, va a agredir a alguien, cierra el puño, o cuando quiere festejar algo positivo, es una fuerza emotiva positiva y hace este gesto. Con relación a eso también ir realizando otros determinados gestos, comportamientos nuestros que ocasionen que ese testigo entre en lo que se llamaría una zona de estrés. Por así darle algunos ejemplos, incluso habría que analizar en el caso concreto cuál sería el comportamiento nuestro necesario. Habría que ver también, analizar al testigo, quién es el testigo, cómo piensa, si es una persona tal vez muy segura en sí misma o si es una persona que tal vez es muy insegura. Y ahí vamos a poder ver de qué forma reaccionar nosotros para poder convencerlo. Incluso cuando la persona es muy segura en sí mismo, cuando el testigo está encerrado en su postura y lo vemos que está fuertemente encerrado, no podemos ir a atacarlo. La estrategia del abogado defensor ahí no va a ser ir a acercarse a tratar de generarle esa presión de la cercanía del espacio, sino que lo que tenemos que generar es la empatía, ponernos de su lado y decirle, sí, realmente usted tiene razón en esto, pero una vez que logramos esa empatía, logramos que él se afloje y cuando el testigo piensa que ya está tranquilo y que nosotros jugamos con él y jugamos para su equipo, ahí es donde viene el ataque del defensor con las preguntas necesarias y con el comportamiento necesario para poder destrabarlo y deschavarlo con lo que dijo previamente en una declaración fiscal, una declaración en sede policial. Bueno, doctor, una última pregunta más. Nos han Muy bien. hecho varias, pero creo que con relación al tema, lo que usted ha expuesto tiene relación. No, bueno, no sé leer chino, pero aquí nos dice el colega, doctor, ¿cómo debería interpretar si un testigo cubre sus manos ante una pregunta del caso?
Perfecto. Lo tomo así como manifiesta de correr sus manos. Lo interpreto como que la persona, el testigo, mantiene las manos arriba del estrado, en este caso, del escritorio, y saca las manos, por ejemplo, o las oculta. En ese sentido, vuelvo a repetir que no podemos analizar un comportamiento unitario. Necesitamos analizar los comportamientos de forma agrupada. No podemos quedarnos con ese solo gesto. Pero ese gesto, en principio, ya nos está dando un indicio de que la persona está incómoda y que esconde algo. Por lo general, cuando la persona está tranquila, muestra sus manos. No tiene nada que esconder y muestra sus manos. Incluso los gestos que se recomiendan son con las palmas hacia adelante, en el cual uno denota que no esconde nada. En cambio, las palmas hacia atrás ya guardan una relación con el vínculo de esconder o de proteger algo. Por ende, ahí ya tenemos un indicio con este gesto de esconder las manos o de sacar las manos del escritorio. Un indicio que nos dice, esta persona tal vez nos quiere esconder algo. Entonces vamos a tener que hacer otra pregunta más o poder ver si alcanzamos a observar otro comportamiento, como por ejemplo, que no solamente corrió las manos, sino que también corrió la mirada o la cabeza hacia el costado. Y ahí ya tenemos dos comportamientos. Si corrió las manos y automáticamente al instante se cruzó de brazos, ahí ya tenemos un tercer comportamiento que va en la misma línea interpretativa que ese indicio que nos dio el primer comportamiento. Pero no podemos quedarnos con un solo comportamiento, no podemos analizar y sacar nuestra conjetura basados con un sesgo únicamente en un solo comportamiento. Bueno, doctor, hay muchas preguntas, pero en realidad yo sé que su tiempo es limitado. Doctor, no nos comentó con respecto a su libro si va a llegar a Perú o no sé, dónde va a estar, en qué editorial. El libro actualmente se encuentra, por supuesto, aquí en mi país natal, en Argentina, en todo el país. También se está comercializando en Chile a través de lo que es librotecnia.cl. Yo creo que por cercanía Chile también lo puede vender a Perú. Pero lo que me comentaba hoy, que estuve hablando con el director de la editorial Librería Cívica, él me manifestaba que ya tiene un vínculo que pudo estrechar a principio de año con la editorial Palestra en Perú. Por lo cual la editorial Palestra lo estaría comercializando en Perú una vez que se terminen los conflictos que estamos teniendo actualmente con la comunicación entre países y el envío de objetos, en nuestro caso particular de libros, entre países, por la situación de la pandemia que estamos viviendo a nivel internacional, a nivel mundial. Por ende, ni bien se pueda solucionar y se levanten lo que son las fronteras y se permita el tránsito de los libros entre los distintos países, seguramente Palestra lo va a estar comercializando en el país de Perú. Bueno, ese en cuanto al libro de litigación oral desde el lenguaje corporal. Ahora también saqué un segundo libro que es de manual de investigación policial. Ya no es vinculado puntualmente a este tema, sino tendiente a las cuestiones investigativas en el proceso penal, en la etapa de investigación penal preparatoria. Cómo investigar los distintos delitos. ¿Y esos dos ya Palestra, esos dos libros? Esos dos libros los va a estar comercializando Palestra, exactamente. Bueno, doctor, antes de terminar con la conferencia, y decirle a todos nuestros televidentes, por decirlo así, los que se han acercado a ver la conferencia, es que sigan la página porque van a haber más conferencias con otros profesores de otras nacionalidades y también más adelante con el doctor Pablo Micheletti, en realidad, que nos ha deslumbrado con esta conferencia tan agradable y tan interesante. Pues, doctor, muchas gracias de parte del taller de litigación oral Ius Temis. No, yo les agradezco a ustedes, te agradezco, Walter, también, porque has manejado muy bien toda esta cuestión de lo que es transmitir en vivo desde dos países distintos y que ha salido a la perfección por lo que estoy viendo, y también supiste manejar muy bien el tema de la selección de las preguntas y poder todas las cuestiones previas para que esto se pueda desarrollar. Así que muchísimas gracias a ustedes. Espero haber sido lo más claro con esta postura innovadora
que por supuesto que no es un invento mío, no, yo no inventé la comunicación no verbal ni la interpretación, esto viene de análisis a nivel mundial. Lo que sí me pareció bajarlo al mundo del sistema acusatorio, al mundo de las audiencias, y creo que con este libro plantear un poco esta hipótesis que tanto nos sirve y que tanto me ha servido en la práctica, en lo particular, y que lo sigo analizando y lo sigo investigando día a día y poniendo en práctica, y sigo convenciéndome de que realmente es así. Los invito ahora a ustedes a que lo pongan en práctica, a que investiguen acerca del tema, incluso si tienen la posibilidad de leer el libro y generar también una especie de debate, que no hay ningún inconveniente, y estoy abierto para futuras nuevas invitaciones con ustedes. Así que muchísimas gracias y gracias a todos los que estuvieron del otro lado de la pantalla escuchando. Gracias, doctor. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, hasta luego.